quedamos solos, nos habíamos quedado solos. Doctora, le hago una consulta. En el caso de la letra de cambio, si el girado como tal no acepta, Abril. sí, Sí. y el girador pagare, en este caso, como no serían obligados inmediatos cambiariamente, no tendría acción causal. Podría ejercer una acción de daños y perjuicios, o te la tendrían. Exacto, entre el librador y el girado que no aceptó, exacto. Si no acepta, no es obligado cambiario, así que tenés una... El tema es, porque como uno se esquematiza, es un tema muy técnico y termina cerrándolo, es entender que siempre la acción causal aparece cuando están obligados cambiariamente. Si no, entre ellos se maneja el derecho común. ¿Está? Salvo que haya alguna, por ejemplo, tasación del daño cuando van daños y perjuicios para el escribano y demás. Pero si no, vamos por el derecho común, no involucrando al derecho cambiario. Solamente vamos a hablar de la causal cuando entre esos sujetos que celebraron el negocio jurídico, además son obligados inmediatos. No quiere decir que quizás celebraron el negocio jurídico y no son obligados inmediatos. Entonces, no, el derecho cambiario ahí no se mete porque no tiene nada que hacer. Y ahí nos manejamos por el derecho común, ¿bien? Digamos, por las normas que regulen ese negocio jurídico, sin afectarlo y sin que se vea influenciado por el derecho cambiario. Así que si el girado no aceptó, no es obligado cambiario. Si no hay obligado cambiario, los recaudos que establece el derecho cambiario para ejercer la acción que nace del negocio jurídico no se mete. ¿Bien? Gracias. Así, bueno. ¿Tienen algún tema en particular que quieran hablar? ¿Quieren que hablemos de solidaridad, de responsabilidad? ¿Quieren algún tema, quieren ver algún tema de endoso? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Le quiero hacer una consulta, es en realidad una duda que tengo. ¿Por qué es tan largo la prescripción de la acción directa, o sea, esos 3 años, con respecto a las acciones de regreso? ¿Por qué da tanto tiempo? Porque en definitiva es el que crea el título y el que obtiene el primer beneficio patrimonial sin que nadie haya obtenido un beneficio patrimonial a costa de él. Bien, igual, a ver, es brutal el proceso de cambio en que estamos nosotros en este momento. Fíjense que estamos hablando de la circulación en blanco cuando prácticamente con los e-check no va a haber endosos en blanco, porque la cadena se determina con mucha facilidad. ¿Qué les quiero decir? Este plazo de 3 años es amplio, quizás hoy es largo. Hoy, por la realidad comercial de hoy, no la jurídica. Jurídicamente no estamos, procesalmente no estamos avanzados, pero para el negocio por ahí es un plazo de prescripción largo, si entendemos que el plazo residual de prescripción en el Código Civil es de 5. Bajó de 10 a 5, y nosotros mantenemos 3, pero piensen que estos tienen regulaciones del año 63. De 1963, y aparte responde también a la Ley Uniforme de Ginebra, a los tratados internacionales, trata de empatar. Nadie cuestionó mucho si es largo o no, igual. Pero bueno, es un proceso complejo en el que estamos ahora. Pero por eso mismo, porque él obtiene un beneficio patrimonial sin que nadie a costa de él haya obtenido uno. ¿Bien? Por eso en la letra, fíjate que el obligado principal, el sujeto pasivo de la acción de 3 años, es el aceptante. Es el que da la orden, porque es en definitiva el que garantiza el librador, a pesar que el que crea el título es el librador, ¿no? Él es el último que tiene un beneficio patrimonial del cual nadie obtuvo uno a costa de él, en principio, ¿no? Porque la relación de provisión es bastante
puede ser o no que el librador, en general, lo típico es que el librador sea acreedor del girado, pero puede haber casos en que el girado sea acreedor del librador. Por ejemplo, si libro una letra a cargo de un financista, entonces el financista acepta y paga, y es el librador que es deudor del girado. Es atípico o no, pero es más fácil entender que alguien libra la letra a cargo de un tercer sujeto girado porque ese sujeto le debe algo. Entonces, en vez de pagárselo a él, se lo pagan al indicado en el título valor, ¿no? Así funciona la letra. ¿Bien? Bien. Ustedes, sí, ¿alguna pregunta que tengan puntual? O que me digan de esto, no entiendo ni jota. Yo tengo una que es de el cheque librado por cuenta de un tercero. Si en el ámbito interno yo no puedo librar un cheque sin tener una representación o no. O sea, Vos tenés que ser titular de la cuenta. Para librar un cheque tenés que ser titular claro, de la cuenta. La expresión por cuenta de un tercero es para invocar una relación extracambiaria que vos estás realizando, en realidad. yo no puedo hacerlo con Cambiariamente, un mandato sin representación, en la relación exacto. interna, pero en la relación externa igualmente sí. O sea, ahí quedo, si yo libro un cheque, me voy a quedar obligado igual cambiariamente porque lo firmé yo. Exacto. Si no tenés poder, quedás obligado. Claro. Bien. En los cheques es raro utilizarlo. Es muy raro. Se ha visto más en los pagaré, porque el cheque es más, la gente se atiene más a los, aparte porque los bancos no son proclives a recibir cláusulas que no están habituados. Entonces, Claro, no lo entendía mucho. claro, Y porque es un mandato, lo que pasa es que por ahí nosotros siempre hablamos de mandato entendiendo que el mandato implica representación y son dos figuras distintas. Hay veces hay mandato con representación, donde tengo, digamos, documentado a través de un poder, donde obligo al sujeto y yo solamente represento, y otros, los mandatos sin representación, es cuando sigo instrucciones, pero no lo obligo. Se ve mucho en los contratos atípicos, por ejemplo, en el contrato de agencia o de concesión, donde yo actúo por instrucciones del agente y demás, pero no lo obligo. Bien, me obligo yo mismo. Son mandatos, pero no tienen implicancia en la representación. Sí tienen implicancias, ¿y para qué uno lo haría? Porque, por ejemplo, tienen muchas implicancias impositivas. Por ejemplo, los que venden tarjetas, cuando se usan tanto las tarjetas telefónicas, ¿bien? Los que distribuyen las tarjetas venden por cuenta de, por ejemplo, Movistar, ¿bien? Pero no la representan, no la obligan. Ellos quedan obligados en forma directa, pero sí es por cuenta de ellos y por instrucciones de ellos. ¿Por qué? Porque comercializan la tarjeta como dicen ellos, porque la venden al valor que dicen ellos, comercializan el producto de un tercero con las instrucciones que ellos determinan. Quiere decir que hay una orden que hay que cumplir, no se puede vender la tarjeta si dice 10 por 20, ni poner condiciones comerciales que Movistar no pone. Pero esos distribuidores que venden por cuenta de Movistar no la obligan. Esto es lo que trata un librador que firma por cuenta y orden. Por ejemplo, yo tengo que administrar un departamento, ¿bien? Y de un tercero que viaja. Y resulta que me deja la administración y en un momento, en una determinada circunstancia, hay que hacer una obra importante y yo tengo que documentarla. Me pide el contratista que le firme cheque, un pagaré, por ejemplo. Bueno, yo si soy administrador y tengo instrucciones, normalmente administran sin un poder de disposición. Se administra, me dejan esto para... Bueno, yo voy a firmar un pagaré
pero voy a dejar por cuenta de quién es, porque a mí me interesa en mi rendición con el tercero por el cual estoy administrando. Es un tema ajeno. ¿Por qué me puede interesar? Y porque yo quiero demostrarle cuando rinda cuentas que yo esto lo libré y tengo que partir, ganar un poquito más. Eso me va a servir en parte, tengo que buscar otros instrumentos, pero me va a servir para conectar. Bueno, yo le pagué a este señor que tuve la factura y documenté el saldo de esta manera y lo firmé, y es este pagaré, no es otro. ¿Se entiende? ¿Para qué se utilizan? Sí, entendí. Las cláusulas en general, ustedes ven el pagaré, por ejemplo, vamos a ver, ustedes ven este, a ver, si, ustedes ven este pagaré, esperen que hice lío, y cuando ven el pagaré, ven requisitos extrínsecos básicos, lugar, fecha, pero lo que tiene interesante estos títulos es cuando uno está del lado que documenta la operación, digamos, cuando uno es abogado asesor del negocio que se está formando, es cómo puedo adaptar este pagaré a la realidad del negocio. Y para eso tengo distintos tipos de vencimiento y tengo cláusulas enunciativas si me sirven de prueba estoy mal de la cabeza, o cláusulas facultativas que tienen un efecto cambiario. Las enunciativas, que por ejemplo pueden ser para que yo indique en virtud de qué estoy librando este pagaré. Por ejemplo, cuando viene un cliente al estudio de ustedes que es proveedor de algún organismo del INIDEP, por ejemplo, o de algún organismo del Estado o de alguna obra social, las obras sociales, cuando están comercializando, les piden un pagaré para dejarlo como garantía de determinadas operaciones. Entonces, ustedes ahí en ese pagaré, que el cliente les dice, bueno, mirá, vino IOMA o vino tal obra social y como yo le estoy vendiendo, soy proveedor, bien, está bien, es la obra social que le va a tener que pagar, pero también ellos piden garantía de que esta persona va a cumplir, de que le va a entregar, por ejemplo, provee prótesis. Bueno, dice, yo estoy comercializando y me piden que firme un pagaré como garantía de la solvencia de la empresa, porque si no le puede pedir otra. Bueno, ahí van a tener que introducir una cláusula enunciativa que no modalice ni condicione el libramiento, redactar una forma tal que ustedes pongan que este pagaré se libra a los efectos de garantizar las operaciones. Es decir, es una cláusula que cambiariamente no tiene valor, pero sí tiene un valor extracambiario para el negocio de fondo que están celebrando. Por ejemplo, este pagaré dice, el presente pagaré se libra en virtud del contrato de mutuo celebrado por la tomadora con la sociedad libradora con tal fecha. Cambiariamente no lo convierte en causal, pero sí le interesa a las partes que en ese contrato, a su vez, de mutuo, dijo que se libraban tantos pagarés, documentándolo, que también esté en el pagaré. Es decir, las cláusulas se usan para poder adecuar el negocio, el título al negocio. ¿Bien? Estas son enunciativas, pero puede haberlas, como también la que preguntó Joaquín, que es una cláusula enunciativa por cuenta y orden, porque no tiene efecto cambiario, no cambia la obligación del librador, simplemente alude a un tema extracambiario. ¿Bien? Doctora, ¿podría, por ahí, utilizando el ejemplo de recién que estaba en pantalla, ejemplificar la interrupción de la cadena de endosos? Bueno, estos son los que mi hija me critica porque dice que no cambié las filminas. No anduve bien este cuatrimestre, ¿verdad? Bueno, yo les pongo acá, si ven tienen el video ustedes de endoso, pero por ejemplo, Sí. acá tienen
¿Por qué no me comparte bien? Ah, pi. Ahí está. Ahí está. Ustedes acá tienen fíjense, tienen un endoso. El título lo libró Jacinto J.S.A. Bien. Perdón, Es- justo no se ve. Ay, No no se se ve. ve, esperen, porque hice lío. Ya. Esperen, voy a hacerlo de nuevo, porque sé que no compartí. Ténganme paciencia, ténganme paciencia. ¿Qué hice? La cerré. Ay, esperen que lo tengo que buscar. A ver, si no lo tengo acá. Compartir. Ya, ya. Ahí lo busco. Ahí está. Bien. Ahí no lo ven, ¿no es cierto? No. No, No, ahí no. El ejemplo Ahí igual sí. estaba en una clase. Ahí sí, sí. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve la filmina, pero está un poquito más abajo. Ahí. Sí, vamos a ir. Este es endoso nominal, endoso en blanco. La cadena de endosos está clara. Sí. ¿La tienen? Bien. Bueno, ¿ustedes ven bien o la tengo mal puesta la pantalla? No, ¿O ahí están se ve ustedes? bárbaro. Muy bien. Ustedes no se ven ustedes mismos. Al costadito nos vemos. De costado aparecemos. Ahí los voy a sacar. ¿Ahí está? Sí, se ve bien. ¿Salieron? Sí, ahí se ve bien, ahí se ve bien. ¿Salieron? Bueno, me parezco a la abuela Cora. ¿Abrió? Bueno, ustedes en este van a ver que tienen un librador, que es Jacinto J. a favor de Gabriela Rosilla. La orden de Gabriela Rosilla, y este pagaré tiene un aval de Mario Gómez. ¿Bien? Luego vemos que Gabriela Rosilla endosa en blanco. El tenedor legítimo a esta altura del endoso en blanco sería quien lo posee. Vemos un posterior endoso que es José García cancelado, testado, y un endoso de Laura Gal. En este caso, en la cadena, por más que hay un endoso testado, bien, hay cadena de endoso porque son endosos en blanco. Entonces, ¿quién es tenedor legítimo a esta altura? El que tiene el título beneficiado por el último endoso, que es Laura Gal. Ahora, el que lo tiene, supongamos lo tengo yo, beneficiado por ese endoso, soy tenedora legítima. ¿Por qué? Porque a mí me lo da Laura Gal, y Laura Gal, la ley presume sin admitir prueba en contra que es beneficiaria del endoso que le precede. La ley presume que el beneficiario de un endoso en blanco, que es Laura Gal, o que la firma que sigue a un endoso en blanco fue beneficiario de ese endoso. Entonces, Laura Gal se presume que fue beneficiaria, sea o no esto verdad, no nos interesa, de Gabriela. En este caso, que el endoso testado se tiene por no escrito, así que si nosotros lo borramos, no lo miramos, vamos a ver que podemos decir que Jacinto J. le dio el pagaré a Gabriela y Gabriela se lo dio a su beneficiaria, que se presume que es el endosante del endoso siguiente al endoso en blanco. Se presume que luego de un endoso en blanco, que el endosante que le sigue fue el beneficiario del mismo. Es decir, se presume que Laura Gal fue beneficiario de Gabriela. ¿Bien? Ahora, en este caso tenemos un endoso que lo testamos y anulamos la cadena.
Porque teníamos Jacinto J. le endosa a Gabriela Rosilla. Y Gabriela Rosilla hace un endoso. Esperen que saco este cuadrito. Ay, ¿qué hice? ¿Por qué? Acá estoy de nuevo. Dios, qué peligro. Gabriela Rosilla hace un endoso a, supongo que dice José García, no quiero tocar nada. A José García. Luego, no leamos el endoso cancelado, lo tenemos por no escrito, vemos que en vez de endosar José García, endosa Laura Gal. ¿Bien? Dice, entonces, Jacinto J. libró a la orden de Gabriela Rosilla. Gabriela Rosilla le endosó a José García y José García no vuelve a endosar. El endoso que sigue lo hace un sujeto que no fue beneficiario de un endoso en el título. Entonces, en este caso estamos en una, no hay cadena, no hay tenedor legítimo. ¿Se entiende? A ver, ¿están acá? ¿Están vivos? Hola. Sí, 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 sí. Es decir, En ese caso no sería Laura Gal la tenedora legítima, por más que, o sea, la anteúltima, no el último endoso no vale, no es válido, pero la tenedora legítima sigue siendo Laura Gal, ¿o no? acá, míralo. Vos, para tenerte, la legitimación es el cumplimiento de los requisitos que establece la ley de fondo para habilitar a un sujeto a ejercer los derechos del título. Quiere decir que para encontrar el tenedor legítimo te tenés que preguntar, ¿el que lo tiene cumple los requisitos que establece la ley que regula el título? No. Entonces, o sea, la ley de circulación, ¿cuál es la ley de circulación del pagaré? El endoso. ¿Qué dice el artículo 17? Que el tenedor legítimo es, si el título no circula, el que lo tiene. Y si el título circuló, el que lo tiene precedido por una cadena ininterrumpida de endosos. Entonces, tiene que haber cadena. Para encontrar el tenedor legítimo, tiene que haber una cadena ininterrumpida. Si nosotros decimos, a ver, ¿quién tiene el título? Saúl Visa. A Saúl Visa se lo dio Laura Gal. ¿Bien? Ahora, Laura Gal no es beneficiaria de ningún endoso. Por eso Saúl Visa no es tenedor legítimo, porque la que se lo endosa, que es Laura Gal, no es beneficiaria de ningún endoso. Sí, está bien, sí, está bien, me había mareado. Para que Laura Gal fuera beneficiaria, tendría que José García haber endosado a favor de ella. Perfecto, sí, me había mareado, está bien. Bueno, por ejemplo, este problema se presenta cuando ustedes presentan el título al cobro o inician el juicio de esta manera. Porque si ustedes, o si los endosos ya están de una manera que uno no lo puede salvar, porque hay veces uno puede hacer en el medio un endoso en blanco, ¿bien? Hacen la firma de José García y están legitimando a Laura para hacer un endoso, ¿bien? Si pudieran y no fuera esta circunstancia. Por supuesto, José García no sería obligado, pero están regularizando la cadena. El problema de los títulos que se presenta es que uno en estos casos, cuando lo presentan, tienen que analizar antes de presentarlo al cobro que cumpla con la cadena. ¿Bien? Eso luego igual lo verifica el banco, ¿no? Que esté la cadena. Esto es un pagaré. Ah, perdón, estoy hablando del cheque. Que me fui que no Pero la la cadena de endosos del cheque sí lo hace el banco. No, pero el banco, supongamos que hablamos cheque papel, que es el que nos puede traer problemas. El banco verifica para pagarte, pero uno cuando recibe el cheque tiene que ir viendo que esté bien la cadena. En el cheque papel se usan normalmente endosos en blanco. Entonces no te trae problema. El comerciante los recibe
porque normalmente hay endosos en blanco. Por ejemplo, ¿cuándo les trae problema esto de no estar en la cadena? Por ejemplo, hay veces que el comerciante recibe un cheque con un endoso en blanco, ¿bien? Firma el sujeto que se lo entrega, endosa. Y ellos no lo firman, lo hacen circular por tradición, ¿bien? Porque como el cheque de pago diferido puede tener 2 endosos, es bastante limitada la circulación. Entonces, ¿qué hace el sujeto? Bueno, yo tengo un cheque que me lo endosan con un endoso en blanco y lo hace circular. Después el cheque lo rechazan, porque supongamos que no hay fondos, y el tenedor legítimo le dice a este sujeto que lo hizo circular: che, vos me diste el cheque y vino rechazado, ¿no me lo pagás? Como este sujeto que no firmó el cheque es un buen comerciante, lo paga. El problema de ese sujeto, si lo pagó y no está en la cadena de endosos, y no es un pagaré, un cheque, perdón, librado en blanco, no está legitimado. ¿Se entiende? El problema de no estar en la cadena hay veces, y uno lo entregó y lo cancela igual el cheque, y dice, bueno, está bien, el banco te lo rechazó, yo quédate tranquilo, te lo pago, te doy otro cheque, dámelo. Ese dámelo no es solo a que me lo den. Si es un cheque a la orden y tiene un endoso en blanco y después yo lo entregué y no figuro en la cadena y ahora pagué ese cheque rechazado, yo tengo que buscar estar legitimado. Así que tengo que buscar que ese sujeto me haga una cesión del cheque a mi favor. Porque si no, yo soy un sujeto que tengo el cheque, pero no figuro en la cadena de endosos. Ni el cheque está a mi nombre, ni figura en la cadena de endosos. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, Sí. la cadena uno lo va... ¿Qué se hace entonces? ¿Se hace una sesión aparte? Claro, porque los bancos lo que necesitas en ese caso, perdón, los bancos, estoy hablando pavada. En ese caso, podrías hacer solo un endoso sesión, un endoso posterior al rechazo, pero por práctica yo hago el endoso posterior y le hago un contrato de cesión donde el cedente no garantiza, porque es el que les está devolviendo el título, no presta ningún tipo de garantía de pago y le cede todos los derechos para el cobro, para el recupero de ese cheque. Y con eso cede todas las acciones cambiarias también. Entonces lo habilita a que pueda ejecutar el cheque y pueda recuperar lo pagado. Este problema no está si ese cheque estuviera librado en blanco. Porque si ese cheque está librado en blanco, ¿bien? No tiene indicado vieron que el cheque puede librarse a la orden o puede librarse al portador o en blanco, a diferencia de la letra de cambio y el pagaré. El pagaré solo hay un caso que se puede librar al portador. ¿Cuándo? Cuando es entregado a entidades financieras. A ver, lee el 101. Busquen el 101 para leerlo. Es importante ese artículo ahora. Entonces, porque es más completo el tema, por eso digo, vamos a leer el 101. Cuando en el cheque, si tenemos un cheque en la misma circunstancia, tenemos librador, librado en blanco, y después tenemos una firma de un sujeto, me lo entrega a mí, yo no lo firmo, se lo entrego a otro, se lo presenta y se rechaza, quiere decir, y viene ese otro y yo lo pago, y no estoy en la cadena de endosos, el problema se subsana porque ese cheque es en blanco y se entiende que la ley de circulación que se determina la creación del título, que es la tradición en los cheques en blanco o al portador, no cambia porque haya endosos. Por lo tanto, yo ahí puedo acreditar mi legitimación solamente por tener el título, porque está librado al portador. El hecho que haya endosos suma a un obligado, pero no cambia la ley de circulación. Esto lo dice el artículo 18 de la ley de cheque, que es lo que se llama legitimación real contra la legitimación nominal del 17. Nosotros venimos batallando el tema del pagaré, entonces pagaré a la orden,
cadena ininterrumpida de endosos, perfecto. Pero en el cheque tenemos que distinguir. El cheque puede estar librado en blanco o al portador. Y ya la ley de circulación, que se determina en la creación del título, no es el endoso, sino la tradición. Y ahí el artículo 17 lo que nos dice es que a pesar que haya endosos, no se cambia la ley de circulación y la legitimación del tenedor se acredita simplemente porque el cheque es en blanco. ¿Está? El problema es cuando no estoy en la cadena de endosos de un cheque, lo recuperé, lo pagué, se lo salvé al tenedor que lo presentó al cobro y se lo rechazaron, lo pago como obligado como sujeto, digamos, que tendría que ser obligado de regreso y no estoy en la cadena. Si es un cheque a la orden y no estoy en la cadena de endosos, no soy tenedor legítimo. Tengo que tener una cesión a mi favor, que por supuesto ya pierde el carácter autónomo del título, pero que me transmite las acciones cambiarias para que yo pueda recuperar el título. Si es un cheque en blanco y no estoy en la cadena de endosos, no hay ningún problema, porque lo que me legitima es la ley de circulación del título, que es la posesión o la tradición. Por eso cuando ven clasificación de títulos es importante, porque ahí lo que vemos es, cuando clasifico un título teniendo en cuenta la ley de circulación, lo que me dice la ley de circulación es qué requisitos me dice la ley que regula el título para encontrar el tenedor legítimo, que no se altera, porque por ejemplo un pagaré circula por endoso, y el hecho que haya un endoso en blanco no lo convierte en un título que circula en un título al portador. Siempre tiene que haber una cadena de endosos para encontrar el tenedor legítimo. Aun cuando haya un endoso en blanco, tiene que haber cadena. Tengo que leer la cadena como me dice la ley. En cambio, si estoy en un cheque al portador, estoy entonces en un título cuya ley de circulación es la tradición. Por lo tanto, puedo despegarme de ese análisis que estoy haciendo para el pagaré, me despego de lo que dice el artículo 17 de la ley de cheque y me ubico en el artículo 18, que es legitimación real. Soy portador, el título es en blanco o al portador, el tenerlo me convierte en legitimado, aun cuando haya endosos. ¿Está? Esto está, la jurisprudencia está toda de acuerdo. Lee el 101, Lorena, si lo encontraste. Yo lo tengo acá si querés, Lorena. El decreto ley, ¿no? Sí. De los vales o pagarés. Artículo 101. El vale o pagaré debe contener a. La cláusula a la orden o la denominación del título inserta en el texto del mismo y expresada en el idioma empleado para su redacción. B. La promesa pura y simple de pagar una suma determinada. C. El plazo de pago. D. La indicación del lugar del pago. E. El nombre de aquel al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago, salvo que se trate de un pagaré emitido o endosado para su negociación en mercados registrados ante la Comisión Nacional de Valores, en cuyo caso este requisito no será exigible. Léelo de nuevo. Ahí. El nombre de aquel al cual... el pagaré es a la orden, salvo... El nombre de aquel al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago, salvo que se trate de un pagaré emitido o endosado para su negociación en mercados registrados ante la Comisión Nacional de Valores, en cuyo caso este requisito no será exigible. Bien, en mercados que estén registrados en la Comisión Nacional de Valores, o sea, para negociar en bolsa. Bien, seguí leyendo el 101. Ahí tenemos el caso del pagaré al portador. Indicación del lugar y de la fecha en que el vale o el pagaré han sido firmados. La firma del que ha creado el título, suscriptor, si el instrumento fuere generado por medios electrónicos y el acreedor fuera una entidad financiera comprendida en la ley 24.526 y sus modificaciones, y o cuando sea negociado en mercados bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del suscriptor y la integridad del instrumento.
Bien, para ahí. Vos fíjate, ahí te está dando lugar al pagaré electrónico. Bien, pero quiere decir que la firma, cuando sea digamos, se comprende que es firmado cuando el medio electrónico utilizado, estamos en presencia, casi todo lo que utilizamos todos, todo el tiempo es firma electrónica. Muy pocos tienen firma digital. La diferencia entre la firma digital y la firma electrónica es que la firma electrónica admite prueba en contrario. En cambio, la firma digital es idéntica a la hológrafa, pero la firma digital la otorga un organismo de confianza, de contralor, ¿bien? Y muy pocos tienen firma digital. Todo lo que utilizamos, las claves, todo lo demás son firmas electrónicas. Pero vos fíjate, tiene una finalidad, tiene dos finalidades la firma electrónica. Volvé a leer el artículo a la última parte. ¿Cómo tiene que ser? La firma del que ha creado el título, suscriptor, si el instrumento fuere generado por medios electrónicos y el acreedor fuera una entidad financiera comprendida en la ley 24.526 y sus modificaciones, y o cuando sea negociado en mercados bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del suscriptor y la integridad del instrumento. Bien, que asegure la integridad del instrumento y la voluntad del suscriptor. Ahí sí metemos a las entidades financieras, bien, en el pagaré electrónico. Ahora compara esto con estás con el decreto, andate al 1 de la letra de cambio. La letra de cambio debe contener Anda, firma. La firma del que crea la letra, librador. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del librador y la integridad del instrumento. Pone finalidad al método electrónico, pero no dice que sea para entidades financieras y o mercados bajo el sistema de la Comisión Nacional de Valores. No, al pagaré lo ata a un destino. El pagaré puede ser electrónico en estos dos destinos. No está previsto formalmente un pagaré electrónico para otros dos destinos, para otros destinos que no sean estos dos. En cambio, la letra sí. En el mismo artículo te dice, el destino del pagaré electrónico es solo electrónico en estos dos casos, que va a haber que ver si esto no se supera, porque no se entiende por qué la limitación al pagaré y no a la letra. ¿Bien? Y Diana, una consulta. Sí. El artículo 6, creo que era de la 27.444, ¿no legitimaba el pagaré o daba la posibilidad de hacer el pagaré electrónico? No, modifica la ley, el decreto de letra de cambio en base con esto. Pero no lo legitima para hacerlo electrónico. Yo había entendido eso cuando lo leí. Mira, en realidad lo que hace la ley es modificar el decreto. ¿Me entendés? Sí. Y esto está bastante cuestionado porque no tiene un sentido, porque el decreto cuando introduce la reforma de la ley adapta con estas finalidades, ¿me entendés? Bien. Yo no creo que se use, digamos, el problema del pagaré va a ser encontrar un registro. ¿Por qué? Y que también estaba en la letra, por eso no tiene sentido. Vos necesitas a alguien que registre, como en el caso del banco, los movimientos del pagaré. Por eso yo creo que la letra la han abandonado porque nosotros no tenemos tanto uso con la letra y sí mucho con el pagaré. Y los que buscan a tener este destino que sea la entidad financiera la que registre el libramiento, los avales y la circulación, ¿me entendés? Están autorizando como que sean estos organismos. Bien podríamos usar al escribano para registrar la circulación de un pagaré, también. Un escribano de confianza y nosotros determinar, porque el Código Civil y Comercial nuevo al escribano le da muchísimas facultades, tienen un muy buen colegio que les genera mucho trabajo, los modernizó, están preparados para los instrumentos electrónicos ellos. Nosotros no. Entonces,
el tema es que el decreto lo quiere limitar, lo está encarrilando quiénes serán los sujetos de registro, ¿me entendés? Del título. Porque el pagaré, bárbaro, electrónico, pero a ver, ¿cómo controlo de dónde viene la firma, el librador, el tomador? Entonces, esto para mí está todo, es impresionante la velocidad del cambio. Ustedes son más jóvenes, pero para mí es todo el tiempo, todos los casos que están llegando al estudio últimamente están todos vinculados con informática, así que en todos hay que tener documentación, libros de informática, estar leyendo, y no solo de lo tecnológico, sino del derecho. Así que esto va a verse superado, esta limitación que le pone el decreto al pagaré. Porque si no, el pagaré, el problema es cómo lo usás. A ver, yo recibo un pagaré, un medio electrónico, ¿quién me lo manda? ¿De dónde? ¿Cómo verifico la autenticidad, la firma? No te lo agarra nadie. Pero bueno, y lee el final del 101, que me interesa, para que veamos otro tema. Yo estoy fascinada con el derecho informático, me encanta. Pero cómo nos viene a patear el tablero, me encanta, saca de las estructuras, te mete 4 cachetazos y a pesar de que, pues, ustedes si quieren, el Colegio de Abogados de La Plata tiene tiene un colegio, tengo Alzheimer. Él tiene un departamento, no se dice departamento, de abogados que estudian derecho informático dentro del colegio. ¿Cómo se llaman? Los grupos de familia, no me sale el nombre, no me sale, bueno. Dentro del colegio, un instituto, no me salía, tienen instituto de derecho informático. Son buenísimos los abogados que están ahí, y tienen mucho, se los comento porque está muy interesante, tienen videos que han subido de firma electrónica y sus diferencias con la firma digital, y ellos son, por supuesto, recontra pro firma electrónica. Hasta que les pasa, como les pasa a un cliente mío, que usar una clave es una firma electrónica. Le usaron una clave y le sacaron 400.000 pesos. Ahí ya uno deja de ser tan pro, pero bueno, es muy interesante todo este tema. Por eso me paro en el 101, que lo comparen con el 1, la finalidad, por qué lo afecta a entidades financieras y a mercados vinculados a la Comisión Nacional de Valores, porque lo que está tratando es marcar una entidad de registro del pagaré, porque el cheque naturalmente tiene a las entidades financieras. Pero bueno, todas las entidades financieras, también todas las firmas son electrónicas, no son digitales, porque todo es con clave. Bueno, son claves electrónicas. No tiene nada de valor de firma digital. Bueno, sigamos con el 101, me interesa que vean un tema más, porque todos estos temas se preguntan. A los efectos de la negociación de pagarés en los mercados registrados ante la Comisión Nacional de Valores, el instrumento podrá prever un sistema de amortización para el pago del capital con vencimientos sucesivos en cuotas. La falta de pago... Volvelo a leer, empieza ahora de nuevo. Es decir, estamos en el caso del pagaré en cuotas. Siempre dijimos que no hay vencimientos escalonados, que no hay cuotas en los pagarés, porque es nulo, artículo 35. Pero la reforma de 101 nos habilita a un pagaré en cuotas ¿cuándo? Volvamos a leer esa parte. A los efectos de la negociación de pagarés en los mercados registrados ante la Comisión Nacional de Valores, el instrumento podrá prever un sistema de amortización para el pago del capital con vencimientos sucesivos en cuotas. La falta de pago de una o más cuotas de capital faculta al tenedor, acreedor, a dar por vencidos todos los plazos y a exigir el pago del monto total adeudado del título. Bien, los pagarés entonces, ¿continúo? A ver, dale. Sí, los pagarés emitidos bajo estas condiciones no serán pasibles de la nulidad prevista en el último párrafo del artículo 35 del presente decreto ley. Bien, entonces, fíjense las últimas modificaciones al pagaré. Ustedes se van a tener que acostumbrar que estamos tremendos. Antes teníamos
un lenguaje en el legislador que es claro, porque el decreto de letra de cambio y pagaré, salvo algunos aspectos técnicos, uno lo lee y es entendible por cualquier sujeto. Bueno, ahora las reformas son todas pocas entendibles, estamos haciendo una asamblea todos con qué punto, qué cosa, no entendemos. Fíjense lo importante del 101 ahora, con los pagarés electrónicos, con el avance tecnológico y ahora con los pagaré en cuotas. Cuando están destinados a ser negociados en el mercado de valores, se pueden prever un pagaré en cuotas o una amortización en cuotas donde el pago de una, en la falta de pago de una haga caer todo. Es decir, salimos de la regulación taxativa y de la nulidad que prevé el artículo 35 para vencimientos. O sea, esta reforma que, miren, el 101 es como la nada, uno de pagaré no lee ahí el fondo, y fíjense todo lo que nos está implicando esta modificación, ¿no? Tenemos el pagar al portador, el pagar en cuotas, la firma electrónica limitada a 2 destinos, que en la letra no. Bueno, eso veremos cómo va evolucionando, pero para tenerlo en cuenta. Un tema importante es, ustedes vieron solidaridad cambiaria, pero los principios de responsabilidad del Código Civil y Comercial, no se vayan a olvidar de eso, ¿bien? Código Civil y Comercial, ¿lo tienen ahí a mano? El artículo 1826 será. Dale, léete el 1826 para lo que tienen que tener en claro entonces, que como régimen de responsabilidad general vamos a estar a cada título. Entonces vamos a tener los cambiarios con su solidaridad, pero cuando no tiene una regulación específica el título, ni en la ley que dio lugar a la emisión, ni en el negocio jurídico que da nacimiento al título, cuando no hay una regulación específica, ni, ya les digo, no hay una estipulación establecida en el negocio por el cual se da origen específica, porque la solidaridad se puede pactar, vamos a estar en los principios generales del 1826. Por ejemplo, hay fideicomisos financieros que se utilizan para la venta de inmuebles, negocios con los bancos que el fiduciante hace una inversión, la inversión es los intereses, títulos de deuda y demás, pero a los que van invirtiendo y van comprando en esos fideicomisos financieros, les dan unos certificados de participación que le dan derecho luego a un lote. Por ejemplo, hay emprendimientos en la costa hechos de esta manera. ¿Y qué les quería decir? ¿Por qué? ¿Por qué dije esto? Diana, ¿Para el qué quiero 1800 desarrollarles la idea? Bueno, en esos casos, si ustedes, resulta que viene un cliente con, che, me compré un lote, ¿y qué te dieron? Y ustedes leen la suscripción y dicen, bueno, el certificado no lo tienen, porque es escritural, es no cartular. Así que el certificado no lo tienen. Ven un contrato. Bien. ¿Cómo son obligados? Bueno, ahí nos vamos a tener que ir al contrato de fideicomiso a ver cómo se emitieron. Si no, son no cartulares y si hay responsabilidad solidaria o no. Si el contrato no dijera nada, entonces nos vamos al 1826. Y el 1826 establece un régimen de responsabilidad solidaria sola para los libradores de los títulos, salvo que la ley o la estipulación de la emisión del título lo dijera, y los demás no son responsables solidarios. Entonces, fíjense cómo ahora, con el avance del derecho informático, que va haciendo que los títulos cada vez se utilicen más, porque es más, y el avance de una estructura, digamos, de mercado, donde se trata de proteger siempre al capital y da lugar a negocios como los fideicomisos financieros, cómo vamos empezando a vivir mucho más con títulos valores. ¿Qué me quieres preguntar, Joaquín? No, que el artículo 1846 es como que Sí. modifica la solidaridad igual, porque hace responsable a los endosantes. Claro, el 1846 solo lo habla
para los títulos cartulares endosables, a la orden. Solo para esos títulos. Los cartulares, a la orden, prevé que los endosantes sean responsables solidarios, no para otros títulos que, o para los no cartulares no dice nada. Fíjate que está dentro de los cartulares, y dentro de los cartulares los títulos a la orden, ¿no? Que circulan por endoso. Es un principio. Este artículo es tal cual lo que decís vos, para ese caso rompe el 1826 y por eso ha sido muy criticado, porque dice, no tenía sentido poner esto acá. Si ya estaba el principio general 1826, ¿por qué atar a los cartulares endosables a la solidaridad de los endosantes y no referirnos al principio general del 1826? Sí, pero es tal cual lo decís, es así. Hace una excepción muy criticada, pero está, que no es un detalle. Es legal la solidaridad ahí. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo están? Desquiciados. Sí. El jueves es el parcial. Bueno, el parcial se desarrolla, es oral, lo que no. El miércoles, doctora. El miércoles, sí, porque es que Miércoles 7. Sí, es 7, me equivoqué es que hay miércoles. Lo que tienen que pensar ahí, yo les aconsejo que preparen un tema para empezar. Prepárenlo bien, no van a decir 2 palabras, si no digan que no prepararon nada. O sea, si preparan un tema, preparan un tema. No van a decir nada y para eso directamente ni empezar a preguntar. Pero el tema es que desarrollen, ¿bien? Es que hablen, no es que a tirabuzón. Es que desarrollen los temas. Por eso importa que entiendan, no la cantidad. Hoy me preguntaba la chica de impresiones, porque ahí está, el Centro de Estudiantes acercó un libro nuevo de Gómez Leo, del 2018. Está bueno los 3 primeros capítulos, está bueno todo el libro, pero si uno compara, lo que tiene de novedoso son los 3 primeros capítulos. Pero es muy largo, es el doble que el manual. Sí. Y digo, mirá, sí, divino que estudie por ahí la gente, pero no sé si estudia el manual y las otras cosas ya estamos bárbaros. Le digo, yo pienso que por ahí los puede orientar en esos 3 capítulos para la bolilla 1 y 2, que cuesta hablarla, porque como Gómez Leo en el manual no habla de la bolilla 1, ustedes solo que tienen es caracteres generales, específicos. ¿Qué hago? Toco cosas. Ahí está. Tienen caracteres generales y específicos, tienen la coexistencia, la clasificación, pero toda esta introducción a la teoría de la incorporación cuesta. Yo les digo, esa estudian la de Legón, que son 2 hojitas, pero le explica espectacular y explica autonomía muy bien. Y está bueno entender la teoría de la incorporación para entender autonomía, para entender por qué ahora vamos a ir a títulos donde no tenemos la cosa, donde no tenemos el soporte documento, pero aún no teniendo el soporte papel ni documental, y siendo electrónicos, seguimos considerando los autónomos, títulos valores. Es importante entender para ver el proceso, porque si no, es como que uno queda con el derecho a medio entender. ¿Bien? Está bueno el libro de Gómez Leo, pero me pareció muy... Aparte, cheque, nosotros lo damos de la ley comentada de Zunino porque está muy buena esa ley, más la circular. Está muy práctica, pueden asimilarla, si no va a ser larguísimo. Es muy largo. Es largo para el tiempo, porque por más que se escuchen todos los videos y si no te sentás a estudiarlo y analizarlo, es largo, sí, es larga esta parte. Pero bueno, yo lo que les aconsejo es, primero concentrar, para mí es fundamental, le vuelvo a repetir, entender la bolilla 1,
no pueden seguir si no entienden la bolilla 1, no pueden seguir si no entienden autonomía y abstracción. Una vez que entendieron la bolilla 1, entienden qué es la legitimación, esto que hablábamos hoy, estos requisitos, cómo encuentro al tenedor legítimo, después es más de lo mismo, porque ustedes van a leer pagaré, endoso para el pagaré, y cuando lleguen a cheque es una comparación, no les conviene leer todo corrido, les conviene estudiar la bolilla 1, estudiarla, entenderla, irse después a pagaré y letra, entenderlo, saber endoso ahí, y después sacar por comparación cheque. Es más fácil. Antes hacíamos esa división, se estudiaba para el parcial 1, todo letra de cambio, pagaré, se dejaba acciones y cheque, porque lo sacan por comparación más la circular. Ahora, si leen todo corrido, cuando llegan a cheque están totalmente desorientados. Esa es mi idea, y el artículo, el librito de Legón, que es chiquitito, ese opúsculo está muy bueno, es muy claro eso también. Para mí esa la clave de la materia, entender a dónde voy. Si yo entiendo, puedo soportar cualquier pregunta, porque las preguntas, aparte de desarrollo, son de comprensión. Si entiendo la bolilla 1, entiendo qué es legitimación, puedo analizar serenamente, no es que nosotros le hacemos una pregunta y se tienen que ir corriendo a contestarla, damos la posibilidad de analizar. Si tienen eso, tienen herramientas para analizarlo. ¿Bien? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Quieren algún...? El lunes, Si nadie más pregunta, yo tengo otra. Bueno, Laura, ¿el lunes tenemos algo a la tarde? No, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar? No, el lunes o martes. No, ya ahora después les digo. Sí, ¿Vos, perdóname. Joaquín? Yo, profesora, me tengo que retirar. Sí, no está puedo bien, venir. Joaquín. Sí. Por ahí, si quieren que ponga, no sé, a mí me parece que el tiempo es para estudiar, pero si quieren el martes, martes, ¿qué pasa? Nada. Podemos hacer alguna, a la tarde, pues si hay alguna pregunta de duda, que ya van a haber estudiado a la tardecita. Ya a las 8 están desquiciados. Por ahí a las 7 nos vemos qué pasa, les armamos una y las preguntas que tengan de último momento, dudas que les surjan, podemos evacuarlas ahí. ¿Les parece? Bueno, yo lo armo, lo publico. Y podemos armar de 2 o 3 profesores. Y así en un ataque de urgencia, que ya ahí están bastante bien, van a estar. Esas dudas que quedan de último momento cuando uno ya profundizó, las podemos hacer. Les pido a Garabuso que publique en el grupo el horario. ¿Qué querías preguntar, Lorena? No, lo último, no entendí la variedad del cheque imputado, no lo entendí directamente. Bueno, el cheque imputado es cuando vos le das un destino al cheque. ¿Me entendés? Cuando vos le podés dar una finalidad. Por ejemplo, vos lo querés, a ver, ¿cómo te puedo decir? Querés darle que se cumpla esa finalidad, por ejemplo, lo imputás para el pago de alquileres, por ejemplo. Lo que pasa que en realidad no hay, si se sigue una cadena de endosos, el banco no tiene ningún tipo de responsabilidad con el cumplimiento de la imputación. ¿Me entendés? Va a ver, trae la ley, vamos a leer la ley. Vamos a hacer como con el 101. Era el 48, me parece. Así leemos cheque imputado. El 47 creo que era. Tendremos que ver en el cheque qué se puede hacer de todo 47. eso. El 47. El librador, así como el portador de un cheque, pueden enunciar el destino del pago, insertando al dorso o en el añadido y bajo su firma la indicación concreta y precisa de la imputación.
La cláusula produce efectos exclusivamente entre quien la inserta y el portador inmediato, pero no origina responsabilidad para el girado por el incumplimiento de la imputación. Solo el destinatario de la imputación puede endosar el cheque y en este caso el título mantiene su negociabilidad. La tacha de la imputación se tendrá por no hecha. Por ejemplo, cuando vos pagás alquileres y vos querés decirle, bueno, yo te doy este cheque, pero te lo endoso para esto. ¿Bien? Claro. Te lo Sí. endoso para el pago de alquileres. No te lo endoso para el pago de tal cosa, para que lo afecte al pago de tal cosa. Y haces un endoso a la orden. ¿Bien? De forma que él sea el que puede negociar el cheque. Pero siempre la relación es una cláusula enunciativa, en definitiva, que tiene vinculación entre las partes para cancelar esa obligación. Pero el banco no tiene por qué corroborar. Lo que pasa es que la aclaración de que el banco no es responsable de imputación es la que más trae confusión en realidad. Sí, sí, Porque ahí esa es está como que no- claro que no es responsable. ¿Por qué va a ser responsable? Quizá que se entendiera que el banco tiene que pedirle una acreditación del destino, si es una cláusula enunciativa. Es decir, cuando estudiaste toda la parte general, te parece absurdo que te digan que el banco no es responsable. ¿Bien? Pero es eso lo que más trae confusión. No es tan complejo. O vos por ahí lo querés entregar para el pago de determinadas cosas. Y bueno, yo te lo endoso, pero para que ese cheque me sirva, por ejemplo, yo te lo endoso a vos para el pago de una cuota de tal curso que vos das. Bien, vos lo endosás, alguien lo presenta, se rechaza. Cuando vos venís a discutirme a mí, yo tengo un argumento causal para oponerte una excepción o no respecto de esa imputación. Que vos elijas la vía ejecutiva, ¿bien? Va a hacer que yo no lo pueda discutir, pero si eligieras otra vía lo podría discutir. Entonces, la imputación tiene efectos meramente, es una cláusula enunciativa, no tiene efectos cambiarios en realidad. ¿Viste? Dice, Bárbaro. por supuesto, el destinatario de la imputación es el que lo puede endosar. Sí, está claro. Bien. No terminaba de entender la figura. Porque estás haciendo un cheque a la orden, en definitiva, un endoso a la orden. Yo creo que lo que más te trae confusión es que el banco no tenga responsabilidad, porque casi como que es claro el que viene estudiando que el banco no tiene responsabilidad en el cumplimiento. ¿Bien? Pero la imputación implica en sí mismo también en ese endoso que sea un endoso indicando al beneficiario para que, y por lo tanto va a ser el único que pueda endosarlo. Bárbaro. Gracias. Para esas cosas. Lo que no proveen los checks si se imputan. Después les cuento. Si en los electrónicos los podemos imputar también. Bueno, nos encontramos entonces el martes un rato, organizamos para el que quiera estar, que tenga preguntas así de desesperación y nos vemos el miércoles. El miércoles a Bueno. las 2 de la tarde. Es tarde. Bueno, ¿bien? Porque es tarde a las 2 de la tarde. Vamos a estar hasta... Va a ser larguísimo. Ese horario. Claro, se les va a hacer re largo. Desde que se levantan, estudian, todo, y hasta que les toque. Es el peor momento ese. Y bueno, pero bueno, todo es superable. Aparte estamos bien, tienen recuperatorio igual, no hay problema. Ojo, Gracias, doctora. sean precisos porque es una materia técnica, ¿eh? Ojo con el lenguaje. Sí. Ojo con el lenguaje. Sí, Es lo que más cuesta, es lo que más cuesta. Claro, porque no tenés muchas formas, si no por ahí terminan diciendo otra cosa. ¿Bien? Bien. Bueno, nos vemos el martes Doctora, entonces. muchas gracias. Chao, Gracias. suerte. Bárbaro. Chao, Chao, hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, Chao. igualmente.